Un cachorro de león atrapado en una jaula minúscula durante años finalmente logra escapar, y lo que sucede después conmociona al mundo entero. Una historia de supervivencia que desafía todas las expectativas, donde la naturaleza muestra su poder de curación y transformación. Entre lágrimas y esperanza, descubrimos el verdadero significado de libertad. Prepárese para una jornada emocional que cambiará su visión sobre los animales. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. En el paisaje dorado de la sabana africana, donde el sol abraza la tierra con su calor intenso y el viento susurra secretos ancestrales entre las altas hierbas, un pequeño cachorro de león jugaba despreocupado bajo la mirada atenta de su madre. Sus ojos ámbar, aún inocentes, no conseguían imaginar el destino cruel que le aguardaba. El rugido desesperado de su madre fue el último sonido familiar que escuchó antes de que manos ásperas lo arrancaran de su hogar. El metal frío de mi Indonesian. La jaula cortó su piel suave mientras era transportado durante horas interminables en vehículos sofocantes. El olor a miedo impregnaba el aire a su alrededor, mezclándose con el hedor a sudor de los contrabandistas que reían y hablaban en lenguas que no comprendía. Sus pequeños dientes y garras, hechos para aprender a cazar en las vastas llanuras africanas, ahora arañaban inútilmente las barras que lo aprisionaban. Su nueva morada, una jaula metálica de 2 metros cuadrados en un resort particular en el corazón de África del Sur. Un espacio tan limitado que, incluso cuando cachorro, mal conseguía dar más de 3 pasos en cualquier dirección. El destino de un animal nacido para recorrer hasta 30 kilómetros por día, reducido a un eterno vaivén entre barreras artificiales. Años pasaron así, con el pequeño cachorro transformándose en un magnífico león adulto, pero sin jamás conocer la libertad. Los visitantes del resort, hombres y mujeres de ropas caras y cámaras sofisticadas, pagaban cantidades exorbitantes para fotografiar al rey de la selva en su humillante trono de concreto y metal. Flashes continuos bombardeaban sus ojos sensibles, causando dolores de cabeza que nadie percibía. Sus patas, hechas para sentir la tierra húmeda bajo almohadillas sensibles, conocían apenas el concreto áspero que lentamente deformaba sus huesos y articulaciones. 5 años pasaron de esa forma. 5 años en que cada amanecer era idéntico al anterior. Cada puesta de sol apenas el preludio de otra noche solitaria. Su cuerpo majestuoso, ahora con una melena negra impresionante, contrastaba con su espíritu quebrado. O al menos, era lo que sus captores creían, pues por detrás de aquellos ojos ámbar, ahora endurecidos por la experiencia, una chispa salvaje se rehusaba a morir. Los funcionarios del resort comentaban sobre el comportamiento peculiar de aquel león. Diferente de otros animales cautivos que eventualmente se volvían letárgicos o completamente sumisos, él mantenía una postura vigilante. Sus ojos seguían cada movimiento, estudiando, aprendiendo, esperando. Algunos de los tratadores sentían un escalofrío cuando aquella mirada penetrante los acompañaba. Era como si, de alguna forma, aquel animal estuviese apenas aguardando el momento cierto. Entre los funcionarios, había un joven llamado Mateo, nacido en el pueblo maya próximo al resort. Él observaba al león con una mezcla de admiración y culpa. En los momentos en que nadie estaba mirando, Mateo se aproximaba a la jaula y susurraba palabras de consuelo en el dialecto de sus ancestros. A veces, traía pedazos extras de carne escondidos en sus bolsillos. Paz. Él llamaba al león paz en lengua maya. Y sorprendentemente, el animal parecía reconocer el nombre. La estación de lluvias llegó con una violencia inusual aquel año. Los ancianos del pueblo decían que los ancestros estaban inquietos, que algo importante estaba a punto de suceder. Las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte como guerreros listos para la batalla, y los relámpagos cortaban el cielo como lanzas luminosas. En la tercera noche de la gran tormenta, mientras los huéspedes del resort se refugiaban en sus cuartos lujosos, la naturaleza parecía determinada a recuperar algo que le fuera robado. Los vientos aullaban con furia sobrenatural,
arrancando árboles y destruyendo estructuras más frágiles. El agua de la lluvia, impulsada por ráfagas violentas, se infiltraba por grietas invisibles, oxidando bisagras y corroyendo cerraduras. En el área de los animales, el caos se instaló cuando parte del tejado cedió. Funcionarios corrían en todas direcciones, intentando proteger los activos más valiosos del resort. En la confusión, nadie notó que la antigua cerradura de 1900, la jaula del león, ya fragilizada por la oxidación y por las tentativas constantes del animal de testearla, finalmente cedió con un estallido casi imperceptible en medio al rugido de la tormenta. Por un largo momento el león permaneció inmóvil, como si no creyese en lo que sus ojos veían. La puerta, siempre tan firmemente cerrada, ahora balanceaba levemente con el viento. Cautelosamente, él empujó con la pata. La puerta se abrió algunos centímetros más. Con un movimiento fluido que contradecía años de confinamiento, el magnífico animal se deslizó para fuera de la jaula que había sido su mundo por tanto tiempo. Sus instintos, adormecidos pero nunca completamente extintos, lo guiaron para lejos de las luces y del olor de los humanos. La lluvia intensa camuflaba su olor y encubría sus pasos mientras él se movía silenciosamente por la propiedad. Un muro bajo, negligenciado en la parte de atrás del resort que hacía frontera con una reserva natural, fue fácilmente traspuesto con un salto poderoso. Y así, bajo el manto protector de la más salvaje de las tormentas, Paz desapareció en la vastedad de la selva lacandona, no como el animal de zoológico que sus captores habían creado, sino como el predador que la naturaleza siempre pretendió que fuese. La tormenta, como cómplice de su fuga, parecía celebrar su libertad con relámpagos que iluminaban su camino para una nueva vida. Cuando la mañana llegó y los funcionarios descubrieron la jaula vacía, el pánico se esparció por el resort como fuego en paja seca. El propietario, un hombre robusto de mediana edad llamado García, vociferaba órdenes mientras su rostro pasaba por todos los tonos de rojo posibles. Para él, no se trataba de la pérdida de un ser vivo, sino de una inversión extremadamente lucrativa que ahora corría libremente por la selva. «Quiero ese animal de vuelta, muerto o vivo», gritaba a los funcionarios aterrorizados, mientras ya marcaba para contactos de cazadores profesionales que no harían preguntas inconvenientes sobre licencias o permisos legales. La noticia de la fuga del león se esparció rápidamente, primero entre los funcionarios, después en el pueblo vecino, y finalmente llegó a los oídos de las autoridades locales y de una pequeña clínica veterinaria a algunos kilómetros de distancia. Tra Isabela Ríos había llegado a México apenas 3 meses antes, trayendo consigo no solo sus conocimientos en medicina veterinaria de vida salvaje, sino también las cicatrices emocionales de un divorcio traumático en su Brasil natal. La decisión de aceptar el puesto en aquel país distante había sido tanto profesional como personal, una fuga de su propio cautiverio emocional. Cuando las noticias sobre el león fugitivo llegaron hasta ella, algo despertó en su interior. Sus manos temblaron levemente mientras leía el informe apresurado que describía las condiciones en que el animal había sido mantenido. Las fotos anexadas, mostrando la jaula minúscula y el estado físico comprometido del león, hicieron su estómago revolver. «Lo van a matar», murmuró para sí misma, observando por la ventana la lluvia que continuaba a caer con menos intensidad. «Lo van a matar simplemente porque él osó buscar lo que debería haber sido suyo por derecho». Su asistente, una joven local llamada Sofía, percibió el cambio en la postura de la veterinaria brasileña. «¿Qué pretende hacer, doctora?», preguntó cautelosamente. «Encontrarlo primero», respondió Isabela con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. «Antes de que los cazadores lo hagan». Lo que Isabela no sabía era que su decisión impulsiva la colocaría en el centro de un conflicto mucho mayor que involucraba no solo la vida de un animal, sino tradiciones ancestrales, ganancia corporativa y su propia jornada de curación. El pueblo maya, los ancianos se reunieron en un círculo solemne,
dentro de la cabaña principal. El más viejo de ellos, don Rafael, cuyos ojos opacos por la edad aún reflejaban una sabiduría profunda, hablaba en voz baja mientras los otros oían con reverencia. El Balaam, el jaguar, no huyó por casualidad, decía él, usando la palabra para jaguar en su lengua. Nuestros ancestros lo liberaron porque llegó el tiempo del ajuste de cuentas. Las antiguas profecías hablan de un gran felino que traería justicia y renovación para nuestras tierras. Mujeres más jóvenes, sentadas en la periferia del círculo, intercambiaban miradas escépticas, pero no osaban interrumpir. Una de ellas, con todo, Guadalupe, nieta de don Rafael, osó cuestionar. «Abuelo, ¿cómo puede un animal traer justicia? Él es apenas un jaguar asustado que nunca aprendió a cazar o a vivir en libertad». El anciano sonrió con paciencia. «Usted estudió en las escuelas de la ciudad, mi nieta, y eso es bueno, pero hay conocimientos que no están en libros. El espíritu del jaguar siempre fue respetado por nuestro pueblo. Él es el mensajero entre este mundo y el de los ancestros. Este jaguar en particular», su voz bajó para un susurro casi inaudible, «este jaguar carga una misión especial. En aquella misma noche, contra la voluntad de las autoridades locales que habían ordenado que nadie se aventurase en la reserva, los miembros del pueblo realizaron una ceremonia tradicional. Tambores resonaron por la selva mientras danzas y cantos ancestrales honraban el espíritu del gran felino. Los más sensibles juraron que, en momentos específicos, podían oír un rugido distante respondiendo al llamado de los tambores. Mientras tanto, Mateo, el joven, funcionario del resort que secretamente alimentaba al león, enfrentaba su propio dilema. Si revelase su conocimiento sobre el animal, podría ayudar a protegerlo, pero también expondría su propio involucramiento en lo que ahora estaba siendo investigado como posible negligencia criminal por parte del resort. La culpa lo consumía, pues sabía que podría haber hecho más durante todos aquellos años. Después de una noche de insomnio, tomó su decisión. En la mañana siguiente, se presentó en la pequeña clínica veterinaria donde ya había oído hablar de la doctora brasileña que planeaba encontrar al león antes de los cazadores. «Puedo ayudar», dijo él simplemente cuando finalmente consiguió hablar con Isabela. «Conozco a Paz mejor que cualquier persona». «¿Paz?», cuestionó la veterinaria frunciendo la frente. «Es como lo llamaba», explicó Mateo bajando los ojos. «Significa paz en mi lengua. Fui uno de sus tratadores por 4 años. Yo». Su voz falló momentáneamente. «Yo debería haber hecho más por él». Isabela estudió al joven por algunos segundos, evaluando su sinceridad. «¿Por qué quiere ayudar ahora?». Mateo levantó la mirada y había determinación en sus ojos. «Porque trabajé para ellos cuando no sabía mejor. Porque vi lo que hacían con esos animales y me quedé callado por mucho tiempo. Porque…» titubeó brevemente. «Porque le prometí a Paz que un día él sería libre, y quiero garantizar que esa libertad dure más que algunos días antes de que una bala lo encuentre». La confesión de Mateo contenía más de lo que sus palabras revelaban, pero Isabela reconoció en él la misma necesidad de redención que ella propia buscaba. Extendiendo la mano, dijo: «Vamos a encontrarlo juntos, entonces». Las primeras semanas de la libertad de Paz fueron de las más desafiantes. La naturaleza, aunque fuese su verdadero hogar, se presentaba como un ambiente extraño y lleno de peligros para un animal que jamás desarrollara las habilidades necesarias para sobrevivir en ella. El hambre fue su primera gran adversaria. Su cuerpo, aunque poderoso, nunca aprendiera la técnica de la caza. Instintivamente, sabía que debería perseguir presas. Un cachorro de león atrapado en una jaula minúscula durante años finalmente logra escapar, y lo que sucede después conmociona al mundo entero. Una historia de supervivencia que desafía todas las expectativas, donde la naturaleza muestra su poder de curación y transformación. Entre lágrimas y esperanza, descubrimos el verdadero significado de libertad. Prepárese para una jornada emocional que cambiará su visión sobre los animales. Suscríbete
deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. En el paisaje dorado de la sabana africana, donde el sol abraza la tierra con su calor intenso y el viento susurra secretos ancestrales entre las altas hierbas, un pequeño cachorro de león jugaba despreocupado bajo la mirada atenta de su madre. Sus ojos ámbar, aún inocentes, no conseguían imaginar el destino cruel que le aguardaba. El rugido desesperado de su madre fue el último sonido familiar que escuchó antes de que manos ásperas lo arrancaran de su hogar. El metal frío de mi Indonesian. La jaula cortó su piel suave mientras era transportado durante horas interminables en vehículos sofocantes. El olor a miedo impregnaba el aire a su alrededor, mezclándose con el hedor a sudor de los contrabandistas que reían y hablaban en lenguas que no comprendía. Sus pequeños dientes y garras, hechos para aprender a cazar en las vastas llanuras africanas, ahora arañaban inútilmente las barras que lo aprisionaban. Su nueva morada, una jaula metálica de 2 metros cuadrados en un resort particular en el corazón de África del Sur. Un espacio tan limitado que, incluso cuando cachorro, mal conseguía dar más de 3 pasos en cualquier dirección. El destino de un animal nacido para recorrer hasta 30 kilómetros por día, reducido a un eterno vaivén entre barreras artificiales. Años pasaron así, con el pequeño cachorro transformándose en un magnífico león adulto, pero sin jamás conocer la libertad. Los visitantes del resort, hombres y mujeres de ropas caras y cámaras sofisticadas, pagaban cantidades exorbitantes para fotografiar al rey de la selva en su humillante trono de concreto y metal. Flashes continuos bombardeaban sus ojos sensibles, causando dolores de cabeza que nadie percibía. Sus patas, hechas para sentir la tierra húmeda bajo almohadillas sensibles, conocían apenas el concreto áspero que lentamente deformaba sus huesos y articulaciones. 5 años pasaron de esa forma. 5 años en que cada amanecer era idéntico al anterior. Cada puesta de sol apenas el preludio de otra noche solitaria. Su cuerpo majestuoso, ahora con una melena negra impresionante, contrastaba con su espíritu quebrado. O al menos, era lo que sus captores creían, pues por detrás de aquellos ojos ámbar, ahora endurecidos por la experiencia, una chispa salvaje se rehusaba a morir. Los funcionarios del resort comentaban sobre el comportamiento peculiar de aquel león. Diferente de otros animales cautivos que eventualmente se volvían letárgicos o completamente sumisos, él mantenía una postura vigilante. Sus ojos seguían cada movimiento, estudiando, aprendiendo, esperando. Algunos de los tratadores sentían un escalofrío cuando aquella mirada penetrante los acompañaba. Era como si, de alguna forma, aquel animal estuviese apenas aguardando el momento cierto. Entre los funcionarios, había un joven llamado Mateo, nacido en el pueblo maya próximo al resort. Él observaba al león con una mezcla de admiración y culpa. En los momentos en que nadie estaba mirando, Mateo se aproximaba a la jaula y susurraba palabras de consuelo en el dialecto de sus ancestros. A veces, traía pedazos extras de carne escondidos en sus bolsillos. Paz. Él llamaba al león Paz en lengua maya. Y sorprendentemente, el animal parecía reconocer el nombre. La estación de lluvias llegó con una violencia inusual aquel año. Los ancianos del pueblo decían que los ancestros estaban inquietos, que algo importante estaba a punto de suceder. Las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte como guerreros listos para la batalla, y los relámpagos cortaban el cielo como lanzas luminosas. En la tercera noche de la gran tormenta, mientras los huéspedes del resort se refugiaban en sus cuartos lujosos, la naturaleza parecía determinada a recuperar algo que le fuera robado. Los vientos aullaban con furia sobrenatural, arrancando árboles y destruyendo estructuras más frágiles. El agua de la lluvia, impulsada por ráfagas violentas, se infiltraba por grietas invisibles, oxidando bisagras y corroyendo cerraduras. En el área de los animales, el caos se instaló cuando parte del tejado cedió. Funcionarios corrían en todas direcciones, intentando proteger los activos más valiosos del resort. En la confusión,
Nadie notó que la antigua cerradura de 1900, la jaula del león, ya fragilizada por la oxidación y por las tentativas constantes del animal de testearla, finalmente cedió con un estallido casi imperceptible en medio al rugido de la tormenta. Por un largo momento el león permaneció inmóvil, como si no creyese en lo que sus ojos veían. La puerta, siempre tan firmemente cerrada, ahora balanceaba levemente con el viento. Cautelosamente, él empujó con la pata. La puerta se abrió algunos centímetros más. Con un movimiento fluido que contradecía años de confinamiento, el magnífico animal se deslizó para fuera de la jaula que había sido su mundo por tanto tiempo. Sus instintos, adormecidos pero nunca completamente extintos, lo guiaron para lejos de las luces y del olor de los humanos. La lluvia intensa camuflaba su olor y encubría sus pasos mientras él se movía silenciosamente por la propiedad. Un muro bajo, negligenciado en la parte de atrás del resort que hacía frontera con una reserva natural, fue fácilmente traspuesto con un salto poderoso. Y así, bajo el manto protector de la más salvaje de las tormentas, Paz desapareció en la vastedad de la selva lacandona, no como el animal de zoológico que sus captores habían creado, sino como el predador que la naturaleza siempre pretendió que fuese. La tormenta, como cómplice de su fuga, parecía celebrar su libertad con relámpagos que iluminaban su camino para una nueva vida. Cuando la mañana llegó y los funcionarios descubrieron la jaula vacía, el pánico se esparció por el resort como fuego en paja seca. El propietario, un hombre robusto de mediana edad llamado García, vociferaba órdenes mientras su rostro pasaba por todos los tonos de rojo posibles. Para él, no se trataba de la pérdida de un ser vivo, sino de una inversión extremadamente lucrativa que ahora corría libremente por la selva. «Quiero ese animal de vuelta, muerto o vivo», gritaba a los funcionarios aterrorizados, mientras ya marcaba para contactos de cazadores profesionales que no harían preguntas inconvenientes sobre licencias o permisos legales. La noticia de la fuga del león se esparció rápidamente, primero entre los funcionarios, después en el pueblo vecino, y finalmente llegó a los oídos de las autoridades locales y de una pequeña clínica veterinaria a algunos kilómetros de distancia. Tra Isabela Ríos había llegado a México apenas 3 meses antes, trayendo consigo no solo sus conocimientos en medicina veterinaria de vida salvaje, sino también las cicatrices emocionales de un divorcio traumático en su Brasil natal. La decisión de aceptar el puesto en aquel país distante había sido tanto profesional como personal, una fuga de su propio cautiverio emocional. Cuando las noticias sobre el león fugitivo llegaron hasta ella, algo despertó en su interior. Sus manos temblaron levemente mientras leía el informe apresurado que describía las condiciones en que el animal había sido mantenido. Las fotos anexadas, mostrando la jaula minúscula y el estado físico comprometido del león, hicieron su estómago revolver. «Lo van a matar», murmuró para sí misma, observando por la ventana la lluvia que continuaba a caer con menos intensidad. «Lo van a matar simplemente porque él osó buscar lo que debería haber sido suyo por derecho». Su asistente, una joven local llamada Sofía, percibió el cambio en la postura de la veterinaria brasileña. «¿Qué pretende hacer, doctora?», preguntó cautelosamente. «Encontrarlo primero», respondió Isabela con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. «Antes de que los cazadores lo hagan». Lo que Isabela no sabía era que su decisión impulsiva la colocaría en el centro de un conflicto mucho mayor que involucraba no solo la vida de un animal, sino tradiciones ancestrales, ganancia corporativa y su propia jornada de curación. El pueblo maya, los ancianos se reunieron en un círculo solemne dentro de la cabaña principal. El más viejo de ellos, don Rafael, cuyos ojos opacos por la edad aún reflejaban una sabiduría profunda, hablaba en voz baja mientras los otros oían con reverencia. «El Balam, el jaguar, no huyó por casualidad», decía él, usando la palabra para jaguar en su lengua. «Nuestros ancestros lo liberaron porque llegó el tiempo del ajuste de cuentas.
Las antiguas profecías hablan de un gran felino que traería justicia y renovación para nuestras tierras. Mujeres más jóvenes, sentadas en la periferia del círculo, intercambiaban miradas escépticas, pero no osaban interrumpir. Una de ellas, con todo, Guadalupe, nieta de don Rafael, osó cuestionar: «Abuelo, ¿cómo puede un animal traer justicia? Él es apenas un jaguar asustado que nunca aprendió a cazar o a vivir en libertad». El anciano sonrió con paciencia. «Usted estudió en las escuelas de la ciudad, mi nieta, y eso es bueno, pero hay conocimientos que no están en libros. El espíritu del jaguar siempre fue respetado por nuestro pueblo. Él es el mensajero entre este mundo y el de los ancestros. Este jaguar en particular». Su voz bajó para un susurro casi inaudible. «Este jaguar carga una misión especial. En aquella misma noche, contra la voluntad de las autoridades locales que habían ordenado que nadie se aventurase en la reserva, los miembros del pueblo realizaron una ceremonia tradicional. Tambores resonaron por la selva mientras danzas y cantos ancestrales honraban el espíritu del gran felino. Los más sensibles juraron que, en momentos específicos, podían oír un rugido distante respondiendo al llamado de los tambores. Mientras tanto, Mateo, el joven, funcionario del resort que secretamente alimentaba al león, enfrentaba su propio dilema. Si revelase su conocimiento sobre el animal, podría ayudar a protegerlo, pero también expondría su propio involucramiento en lo que ahora estaba siendo investigado como posible negligencia criminal por parte del resort. La culpa lo consumía, pues sabía que podría haber hecho más durante todos aquellos años. Después de una noche de insomnio, tomó su decisión. En la mañana siguiente, se presentó en la pequeña clínica veterinaria donde ya había oído hablar de la doctora brasileña que planeaba encontrar al león antes de los cazadores. «Puedo ayudar», dijo él simplemente cuando finalmente consiguió hablar con Isabela. «Conozco a Paz mejor que cualquier persona». «Paz», cuestionó la veterinaria frunciendo la frente. «Es como lo llamaba», explicó Mateo bajando los ojos. «Significa paz en mi lengua. Fui uno de sus tratadores por 4 años. Yo». Su voz falló momentáneamente. «Yo debería haber hecho más por él». Isabela estudió al joven por algunos segundos, evaluando su sinceridad. ¿Por qué quiere ayudar ahora? Mateo levantó la mirada y había determinación en sus ojos. «Porque trabajé para ellos cuando no sabía mejor. Porque vi lo que hacían con esos animales y me quedé callado por mucho tiempo. Porque…» titubeó brevemente. «Porque le prometí a Paz que un día él sería libre, y quiero garantizar que esa libertad dure más que algunos días antes de que una bala lo encuentre». La confesión de Mateo contenía más de lo que sus palabras revelaban, pero Isabela reconoció en él la misma necesidad de redención que ella propia buscaba. Extendiendo la mano, dijo: «Vamos a encontrarlo juntos, entonces». Las primeras semanas de la libertad de Paz fueron de las más desafiantes. La naturaleza, aunque fuese su verdadero hogar, se presentaba como un ambiente extraño y lleno de peligros para un animal que jamás desarrollara las habilidades necesarias para sobrevivir en ella. El hambre fue su primera gran adversaria. Su cuerpo, aunque poderoso, nunca aprendiera la técnica de la caza. Instintivamente, sabía que debería perseguir presas, pero le faltaba la precisión y la paciencia desarrolladas durante años de aprendizaje que habría tenido si creciese con su familia natural. Después de varias tentativas frustradas de capturar pequeños venados, el hambre lo llevó a aproximarse a una hacienda en los límites de la reserva. El olor a ganado domesticado, presa fácil y abundante, era irresistible para un predador hambriento. En la hacienda de los López, una familia mexicana que vivía en la región hacía generaciones, el pánico se instaló cuando uno de los trabajadores avistó al gran felino aproximándose al ganado al amanecer. Ricardo López, el hijo mayor, rápidamente reunió a algunos hombres armados y, simultáneamente, accionó a las autoridades y filmó al animal con su celular. Las imágenes, capturadas a la distancia y con calidad precaria,
mostraban apenas un gran león aparentemente atacando el rebaño. En cuestión de horas, el video se viralizó en las redes sociales, inflamando el miedo en la comunidad local y sirviendo como justificativa para que las autoridades autorizasen a los cazadores contratados por García a abatir al animal caso lo encontrasen. Lo que el video no mostraba, no obstante, y que apenas doña Marta López, la matriarca de 78 años de la familia, testimoniara de su balcón, fue el comportamiento peculiar del león. Al contrario de un predador eficiente, él parecía imitar movimientos de caza, como si estuviese reproduciendo algo visto a la distancia. Su aproximación era excitante, casi experimental, y cuando uno de los toros más viejos del rebaño avanzó en su dirección en postura defensiva, el león recuó inmediatamente, confuso. «Él no sabe cazar», murmuró doña Marta para sí misma, observando a través de sus viejos binoculares. «Es como un niño intentando imitar adultos». Cuando su hijo y los trabajadores retornaron, vanagloriándose de cómo habían ahuyentado a la fiera, doña Marta permaneció silenciosa. En aquella noche, contrariando las órdenes expresas de la familia y de las autoridades, ella separó una porción generosa de la carne que sería la cena de la familia y, auxiliada por su bastón, caminó lentamente hasta los límites de la propiedad. Dejando la carne sobre una piedra plana, la anciana susurró palabras que su abuela, una mujer que respetaba profundamente las tradiciones africanas, a pesar de su herencia europea, le enseñara. «Balaam, protector, acepte esta ofrenda y proteja nuestra casa como agradecimiento». En los días siguientes, ella repitió el ritual secretamente. En la cuarta noche, escondida por detrás de arbustos a una distancia segura, tuvo su recompensa. El magnífico león emergió de las sombras cauteloso y aceptó su ofrenda. Por un breve momento, sus ojos encontraron los de ella, y doña Marta sintió un reconocimiento que trascendía la barrera entre humanos y animales. La Simpoéis, noticia de que un león asesino rondaba la región, se esparció rápidamente, complicando enormemente el trabajo de Isabela y Mateo. La opinión pública, inflamada por las imágenes descontextualizadas y por la retórica sensacionalista de ciertos medios de comunicación, exigía acción inmediata de las autoridades. «Ellos no entienden», explicaba Isabela frustrada durante una entrevista colectiva improvisada enfrente a la clínica. «Este no es un predador común. Es un animal que pasó toda su vida en cautiverio, sin jamás desarrollar habilidades básicas de supervivencia. Él está confuso, asustado y probablemente hambriento. Matarlo sería la solución más fácil, pero no la correcta». Sus argumentos, aunque lógicamente sólidos, enfrentaban la marea de miedo que se esparcía por la comunidad. Las autoridades locales, presionadas por todos los lados, establecieron un plazo. Si el león no fuese capturado para rehabilitación en 2 semanas, autorizarían oficialmente su abate. El tiempo corría contra ellos, y las búsquedas se intensificaban. Utilizando su conocimiento sobre el comportamiento del animal, Mateo guiaba a Isabela por regiones de la reserva donde creía más probable que Paz se abrigase. Armados apenas, con tranquilizantes, cámaras de monitoreo y mucha determinación, ellos buscaban en la selva metódicamente. Fue durante una de esas búsquedas que Isabela notó algo extraño en el comportamiento de Mateo. Siempre que se aproximaban de ciertas áreas donde grupos de cazadores también buscaban, él sutilmente redireccionaba el camino, como si supiese algo que no compartía. «Usted sabe dónde él está, ¿no es?», lo confrontó finalmente, después de percibir un patrón en sus desvíos. Mateo mantuvo los ojos fijos en el horizonte por largos segundos antes de responder. «No exactamente, pero conozco áreas que él probablemente evitaría y otras donde podría sentirse seguro». Después de una pausa, añadió en voz baja: «Y también sé que algunos equipos de búsqueda no están realmente interesados en capturarlo vivo». «¿Qué quiere decir?». «García está ofreciendo un bono para quien traiga al león de vuelta, vivo o muerto».
Pero entre los cazadores, corre el rumor de que el bono para muerto es significativamente mayor. La revelación chocó a Isabela, pero también explicaba ciertas actitudes que había observado en las reuniones de coordinación con las autoridades. El dueño del resort claramente prefería que el animal no fuese encontrado vivo. Un león muerto no podría testimoniar sobre las condiciones en que fuera mantenido. Mientras esa batalla humana se desarrollaba, Paz lentamente se adaptaba a su nueva realidad. Las ofrendas regulares de doña Marta López ayudaron a mantener su fuerza en los primeros días cruciales, dándole tiempo para desarrollar rudimentos de habilidades de supervivencia. Instintivamente, el gran felino se alejó de las áreas con mayor actividad humana, encontrando refugio en las proximidades de un río sinuoso que cortaba la parte más densa de la reserva. Allí, la vegetación era más abundante y el agua atraía diversos animales, potenciales presas más vulnerables que el ganado protegido. Sorprendentemente, Paz no se comportaba como el predador agresivo que muchos temían. Observadores ocasionales, investigadores autorizados que monitoreaban la fauna local, reportaron avistamientos intrigantes. El león parecía haber establecido una rutina casi pacífica, observando otros animales a la distancia, como si estudiase su comportamiento. Cerca de 3 meses después de su fuga, ocurrió la primera gran revuelta en esta historia. Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que inicialmente no tenía conocimiento del león fugitivo y apenas conducía estudios rutinarios sobre comportamiento animal en la reserva, captó imágenes extraordinarias. Paz había establecido un territorio en la curva del río, donde convivía pacíficamente con otros herbívoros. Más sorprendente aún, él parecía haber desarrollado una técnica rudimentaria de pesca, algo extremadamente inusual entre leones. «Es absolutamente fascinante», comentó la doctora Sofía Mendoza, primatóloga que lideraba el equipo de investigación, en entrevista a un canal internacional. «Estamos testimoniando un caso único de adaptación comportamental. Este animal, privado del aprendizaje social típico de su especie, está desarrollando estrategias alternativas de supervivencia. Él está, esencialmente, reinventando lo que significa ser un león». Las imágenes de Paz pescando en las márgenes del río, con movimientos cuidadosamente calculados que demostraban una inteligencia adaptativa excepcional, capturaron la imaginación del público global. Depredador temido, él rápidamente se transformó en símbolo de resiliencia y adaptación. Esta nueva narrativa complicó enormemente los planes de García. Con la atención internacional ahora volcada para el caso, la presión sobre su establecimiento se intensificó. Activistas de derechos animales, munidos de las nuevas informaciones sobre la capacidad adaptativa del león, exigían investigaciones sobre las condiciones de los otros animales mantenidos en el resort. La presión resultó en una inspección sorpresa que reveló condiciones igualmente deplorables para diversos otros animales exóticos. Imágenes de jaulas superpobladas, animales subnutridos e instalaciones insalubres basaron para la prensa, provocando una tempestad de críticas y la cancelación en masa de reservas en el resort. Acorralado por la crisis de reputación y por las investigaciones que se iniciaban, García jugó su última carta. En una entrevista exclusiva a un gran periódico, él presentó documentos aparentemente oficiales que comprobaban la propiedad legal del león y de otros animales. Estos animales fueron adquiridos legítimamente a través de canales apropiados, afirmó con falsa indignación. Tenemos todas las licencias necesarias y siempre seguimos las regulaciones de bienestar animal al pie de la letra. Esta campaña difamatoria es orquestada por extremistas y por competidores envidiosos del éxito de nuestro emprendimiento. Los documentos, aunque posteriormente revelados como falsificaciones sofisticadas, complicaron enormemente la situación legal. Mientras autoridades y especialistas analizaban su veracidad, García obtuvo una medida cautelar judicial que le garantizaba el derecho de recuperar su propiedad.
una decisión que efectivamente autorizaba la recaptura del león. Para la comunidad local, el caso se había transformado en mucho más que la historia de un animal fugitivo. Se había vuelto un símbolo del conflicto entre explotación comercial y valores tradicionales de conservación, entre ganancia inmediatista y sustentabilidad a largo plazo. En el pueblo maya, las ceremonias en honor al espíritu del león se intensificaron. Ahora, no eran apenas los ancianos que participaban, sino también jóvenes que normalmente demostraban escepticismo en relación a las tradiciones. La historia de Paz tocaba algo profundo en la conciencia colectiva. Era un eco de su propia historia de resistencia y adaptación frente a la colonización y opresión. Mientras tanto, Isabela y Mateo continuaban su trabajo, ahora auxiliados por la creciente red de apoyadores que incluía investigadores universitarios, activistas ambientales y miembros de la comunidad local. Juntos, establecieron un perímetro de monitoreo discreto alrededor del área donde Paz se había establecido, no para capturarlo, sino para protegerlo de potenciales cazadores. Aproximadamente 6 meses después de la fuga, ocurrió un desarrollo que nadie había previsto. Monitoreando a Paz a la distancia a través de cámaras camufladas, el equipo de Isabela captó imágenes extraordinarias. El león se había aproximado de un pequeño grupo de leones salvajes que ocasionalmente atravesaba aquella región de la reserva. La tensión entre los investigadores era palpable mientras observaban las grabaciones. El encuentro entre un león criado en cautiverio y leones salvajes podría fácilmente terminar en tragedia. Leones son animales territoriales y jerárquicos. Intrusos frecuentemente son atacados impiadosamente. Las imágenes iniciales confirmaban esos temores. El grupo de 3 leonas y un león macho mostraban claros indicios de hostilidad: melena erizada, gruñidos, postura defensiva. Paz, por su parte, exhibía un comportamiento desconcertante. Para los especialistas, en vez de responder con agresividad o huir, él adoptó una postura casi sumisa, manteniendo distancia respetuosa, pero permaneciendo visible. En los días siguientes, las cámaras continuaron registrando interacciones a la distancia. Gradualmente, la hostilidad inicial se dio lugar a una curiosidad cautelosa. El león salvaje, un macho imponente de aproximadamente 8 años, aparentemente, permitía que Paz permaneciese en la periferia del territorio del grupo, desde que respetase ciertas fronteras invisibles. Es como si estuviésemos observando un proceso de integración social que normalmente llevaría años, sucediendo en tiempo comprimido, comentó Isabela, estudiando las grabaciones con ojos maravillados. Paz está demostrando una inteligencia social que contradice todo lo que sabemos sobre leones criados en aislamiento. Esta evolución trajo esperanza renovada no solo para el futuro del león, sino también para todo el proyecto de conservación que ahora se desarrollaba alrededor de su historia. Si Paz consiguiese eventualmente integrarse a un grupo salvaje, sería la prueba definitiva de que incluso animales privados de desarrollo natural podrían, con tiempo y condiciones adecuadas, reconectarse con su naturaleza esencial. No obstante, justamente cuando las perspectivas parecían más promisorias, Isabela enfrentó su propio obstáculo personal. Durante una expedición para reposicionar cámaras de monitoreo en áreas más remotas de la reserva, ella fue picada por un insecto aparentemente inofensivo. Lo que comenzó como una pequeña irritación, rápidamente evolucionó para una infección tropical severa, forzándola a ser hospitalizada. Delirando con fiebre alta, Isabela murmuraba constantemente sobre el león y su responsabilidad en protegerlo. Mateo, que ahora lideraba temporalmente el equipo de monitoreo, la visitaba regularmente, trayendo actualizaciones sobre Paz que ayudaban a mantener su espíritu luchador durante el difícil proceso de recuperación. Fue durante uno de esos momentos de lucidez entre crisis febriles que Isabela hizo una revelación sorprendente a Mateo. No estoy luchando apenas por Paz, ¿sabe? Estoy luchando por mí también. Cuando mi matrimonio terminó, después de descubrir
que mi marido mantenía una vida paralela por años. Me sentí como un animal enjaulado, que súbitamente percibe sus rejas. Paz representa algo personal para mí, la posibilidad de recomenzar, de redescubrir quién realmente somos cuando libres de limitaciones impuestas. La confesión fortaleció aún más el vínculo entre ellos, que ahora compartían no solo un objetivo común, sino también el entendimiento profundo de cómo historias personales de cautiverio y liberación se entrelazaban con la jornada del león que protegían. Durante su convalecencia, Isabela recibió una visita inesperada. Doña Marta López, la anciana que secretamente alimentara a Paz en los primeros días de su libertad. La señora, apoyándose en su bastón con dignidad impresionante para sus 78 años, traía consigo un paquete empolvado. «Encontré esto en el ático de nuestra casa», explicó ella, entregando el paquete a Isabela. Perteneció al antiguo tratador del resort, un hombre llamado Juan, que trabajó allí en los primeros años. Él se hospedó en nuestra hacienda por algunas semanas antes de desaparecer misteriosamente. Dejó estos diarios para atrás. Los diarios, escritos en español con una caligrafía meticulosa, contenían registros detallados de los primeros años del resort, incluyendo informaciones sobre la captura y transporte ilegal de cachorros de animales salvajes. Entre las páginas amarillentas, Isabela encontró una revelación chocante. Paz no había sido el único cachorro capturado en aquel día fatídico. Una hermana, llamada Esperanza en los registros, había sido separada de él y enviada para otro establecimiento. «Hay una hermana», susurró Isabela sintiendo un escalofrío recorrer su espina. «Tenemos que encontrarla». Los diarios no especificaban el destino exacto de Esperanza, mencionando apenas que ella había sido vendida para un comprador del sector de entretenimiento. La pista era vaga, pero suficiente para iniciar una nueva búsqueda paralela a la protección continua de Paz. Con Isabela aún recuperándose, Mateo coordinó una red de contactos e informantes para rastrear el paradero de la leona. Activistas, exfuncionarios del sector de animales exóticos e incluso cazadores reformados fueron movilizados discretamente para esta búsqueda. Aproximadamente 8 meses después de la fuga de Paz, el esfuerzo resultó en un descubrimiento sorprendente. Esperanza había sido localizada en un pequeño circo itinerante que actualmente se presentaba en una ciudad a cerca de 300 kilómetros de distancia. Fotografías enviadas por un informante mostraban una leona magra y sin brillo en los ojos, forzada a realizar trucos simples en una arena improvisada. Armados con los registros de los diarios que probaban el origen ilegal del animal y el apoyo de una organización de derechos animales con experiencia jurídica, Mateo y un equipo de abogados obtuvieron una orden judicial de emergencia para la aprehensión de la leona. La operación de rescate, conducida con el apoyo discreto de autoridades locales, encontró resistencia mínima de los propietarios del circo, que claramente sabían estar en situación irregular. Esperanza fue transportada inmediatamente para un centro de rehabilitación asociado a la clínica de Isabela. Su estado físico era considerablemente peor que el de Paz cuando escapó. Años de mala nutrición, espacio inadecuado y entrenamiento basado en puniciones habían dejado marcas visibles, cicatrices, músculos atrofiados y un comportamiento que alternaba entre apatía profunda y agresividad defensiva. Al contrario de su hermano, Esperanza no demostraba el mismo impulso para la libertad. Habituada a responder a comandos específicos y dependiente de humanos para alimentación, ella parecía desorientada cuando colocada en un recinto mayor, frecuentemente retornando voluntariamente para la menor área cubierta disponible. Esta diferencia fundamental entre los hermanos creó un dilema ético para Isabela y su equipo. Mientras Paz había respondido positivamente a la libertad, adaptándose progresivamente a la vida salvaje, Esperanza parecía incapaz o relutante en abrazar esa transición. «No todos los animales responden de la misma forma», explicó Isabela durante una reunión con su equipo, ahora visiblemente más magra después de su enfermedad, pero con determinación renovada en los ojos.
Necesitamos aceptar que lo mejor para Esperanza puede no ser lo mismo que para Paz. Forzarla a una libertad para la cual no está preparada sería otra forma de crueldad.